Muy bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con nuestro tema de álgebra. Ya, así que en este tema tenemos el tema de funciones. Veamos de qué se trata este tema de funciones. Jóvenes, tema a trabajar esta semana, funciones. A ver, veamos. ¿Cuál es la definición importante que yo tengo que tener en cuenta para poder saber si es una función o no es una función? ¿Cómo se define una función? Veamos. Dado dos conjuntos, ojo, no vacíos A y B. Entonces, estos conjuntos no vacíos A y B y una relación, en este caso f incluido en A por B, se define. F es una función de A en B. Es una función de A en B si y solamente si, ojo, esto es importante, si y solamente si, para cada valor de x le pertenece, en este caso que pertenece a A, existe a lo más un único elemento, o sea, un elemento y que pertenece a B, tal que el par ordenado x, y debe estar perteneciente a la función f. ¿Qué significa esto? Esto significa que dos pares distintos no pueden tener la misma primera componente. ¿Correcto, jóvenes? Recordemos esto, la definición de una función se da para dos conjuntos no vacíos y que se define que es una función de A en B si y solamente si para cada valor de x, en este caso que pertenece al conjunto A, existe a lo más un elemento y que pertenece en este caso al conjunto B. Veamos. A ver, entonces, ¿cómo lo podemos representar? A ver, o denotar en este caso una función. Veamos lo siguiente. Si f es una función tal que, oye, recuerda que una función está conformada por pares ordenados. El par ordenado es x, punto y coma y. Dice, pertenece, para que este par ordenado pertenezca a una función, en este caso f, ojo, me dice no. Y, ojo, hay otro par ordenado también que pertenece a f. Mira, atento por favor. Este par ordenado pertenece a la función f. Y este otro par ordenado x, punto y coma z también pertenece a f. Para que sea función me dice que las primeras componentes, en este caso, ¿cómo tienen que ser? ¿Qué me dice las primeras componentes? Dice, esto significa que dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente. ¿Qué significa? Si este es un par ordenado x, punto y coma y que pertenece a f, y este es el otro par ordenado x, punto y coma z que pertenece a f, y me dice que es una función, entonces no puede haber dos pares ordenados que tengan la misma primera componente. Y me refiero a la misma primera componente, en este caso a x. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debo de hacer? En todo caso, para que sea función, ¿qué decimos? Decimos únicamente que la segunda componente y debe ser igual aquí, en este caso, a z, para que sea un mismo par ordenado, porque no puede haber dos pares ordenados que tengan como primera componente el mismo valor. Entonces, ¿cómo puedo yo omitir ese paso o hacer cumplir la condición de la función? Es cuando mi segunda componente también tienen que ser iguales. ¿Correcto? A ver, veámoslo mediante un conjunto de elementos. ¿Ya? Veamos lo siguiente. De acuerdo a la definición, analizaremos los siguientes diagramas sagitales. ¿Qué se le llama diagrama sagital? A estas elipses o círculos, como lo puedas representar o ver, que contienen a elementos. Recuerda que para que sea una función, la definición me dice dado dos conjuntos no vacíos, ojo, A y B. Estoy representando al conjunto A por un lado y al conjunto B por otro lado. ¿Correcto? Vamos a ver si es una función, sabiendo que tiene que cumplir la definición. Recuerda que para que sea función, a cada elemento del conjunto, en este caso X, o del conjunto A, le tiene que corresponder un único elemento en el conjunto B. Recuerda esto, joven señorita. Mira por acá, chicos. El conjunto A se le llama conjunto de partida. ¿Y el conjunto B cómo se le llama? Conjunto de llegada. Eso es importante saber, que yo voy a partir de un conjunto de elementos para llegar a otro conjunto de elementos. Y tengo que satisfacer
la condición que me dice que para cada elemento del conjunto A, o sea, del conjunto de partida, tiene que tener un único elemento. Eso recuerda, no puede haber dos elementos de llegada para un elemento de partida. Tiene que haber un único elemento de llegada. ¿Correcto? Por eso veamos si esto es una función. A ver, veamos si es una función lo que nos representa acá en este diagrama sagital. A ver, veamos. Observa, tenemos el conjunto A como elementos 1, 2 y 3. ¿Correcto, jóvenes? Tenemos a los elementos 1, 2 y 3. A ver, veamos. Al elemento 1, perdón, control Z, por acá. Al elemento 1 le corresponde un único elemento de llegada. Verifiquemos, bueno, oye, le corresponde un único elemento de llegada, sino observa que está solamente enlazado o unido con el número 5. Por lo tanto, cumple la condición. Veamos el segundo elemento. El elemento es el elemento 2. Profe, al elemento 2 es el conjunto de partida. ¿Le corresponde un único elemento de llegada? Verifica. Sí, le corresponde el 6. Ah, muy bien, cumple la condición. Veamos ahora el tercer elemento. El elemento es el elemento 3. ¿Le corresponde un único elemento de llegada? Mira que solamente una línea está enlazando el 3 con el 7. Por lo tanto, es un único elemento de llegada. Por lo tanto, podemos decir que la función f sub 1, o digamos la expresión f sub 1, sí representa una función. A ver, veamos este segundo caso. Atento, por favor. Veamos este segundo caso, si es función o no es función. Elementos de partida, los elementos 1, 2 y 3, de la misma manera del anterior. Dice que para cada elemento de partida tiene que haber un único elemento de llegada. Muy bien, verifiquemos, hagamos cumplir eso. 1, ¿tiene un único elemento de llegada? Sí, le corresponde el número 4. ¿Correcto, chicos? Muy bien, a ver, veamos con el número 2. Pregunta, ¿el número 2 está llegando a un único elemento? A ver, verificamos. Sí, profe, está llegando al número 6. ¿Correcto? Dice que para cada elemento de partida, o sea, tiene que haber solamente un enlace con el punto de llegada. Y sí, el 2 está enlazando únicamente con una sola recta. Veamos en este caso el elemento 3. Oye, el elemento 3 también está llegando a 6. Pero te pregunto, ¿corresponde un único elemento de llegada? ¿Está llegando a un solo elemento, el elemento 3? Sí, profesor. Por lo tanto, llega al mismo valor, a 6. Entonces, ¿qué decimos? Ah, que también la expresión f sub 2, ¿qué va a representar? Una función. De esa manera se verifica, haciendo cumplir la definición de funciones. A ver, veamos este tercer ejemplo, para ya estar terminando. Mira por acá, chicos, a ver, observemos, más rápido. Tenemos tres elementos, otra vez el 1, el 2 y el 3. Tenemos tres elementos. A cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. ¿Sí, no, jóvenes? Observa, a 1 le está correspondiendo el número 5. Ah, muy bien. Profe, al número 2 también está llegando a un único elemento. ¿Cuál es ese elemento? También llega a ser 5. Profe, a 3, ¿qué elemento está llegando? ¿Está llegando a un solo elemento de llegada? En este caso el conjunto B. Sí. Profe, ¿y los demás elementos? Sí, son el conjunto de llegada. Pero la función, en este caso los pares ordenados 1, punto y coma 5, 2, punto y coma 5, 3, punto y coma 5, sí va a representar una función. Por lo tanto, la expresión f sub 3 también será una función. ¿El 4, jóvenes? Sí, ¿no? Sí es función, observándolo directamente. A ver, veamos esta representación. Mira por acá. Atento. Jóvenes, ¿qué dice la definición para que sea una función? A cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. Y estoy observando que a 1 está llegando solamente a 5. Pero ahora verifica este dato de acá, el segundo elemento de partida, que es el número 2. El número 2, jóvenes, está llegando en esta ocasión a dos valores. Mira, observa, está llegando a 4 y está llegando a ¿cuánto? Profe, está llegando a 7. Está enlazándose con 2. Mira por acá, para que te des cuenta. Oye, se está enlazando con él. Vamos a ver. Ah, mira, se está enlazando con, en este caso, 2 con 4. Y se está enlazando también con 7. ¿Correcto, chicos? Ah, observa. Tenemos dos elementos, en este caso, para el mismo elemento de partida, que es el elemento 2, tiene dos elementos de llegada, que en este caso es el elemento 4 y el elemento 7.
Profe, pero el 3 cumple. Sí, el 3 sí cumple. El 3 está llegando solamente a un elemento de llegada. En este caso es el elemento 6. Pero basta que una de ellas no cumpla, un par ordenado no cumpla, porque el par ordenado va a ser 2.4, 2.7 y no pueden ser las segundas componentes. En este caso, las primeras componentes no pueden ser iguales. Por lo tanto, f sub 5 no es función. Veamos. Mira, de todo lo que hemos representado, hemos dicho, ¿no? Para f sub 1, a ver, veamos por acá, ahí están los pares ordenados, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces se forman los pares ordenados, no te olvides, siempre es primero el conjunto de partida y luego el conjunto de llegada. 1.5, 2.6, 3.7, ahí está, todos los elementos que corresponden en este caso a la función 1. ¿Y qué decimos? Oye, por lo tanto, f, ¿qué cosa hemos concluido? Es una función. Porque hemos dicho que para cada elemento de partida existe un único elemento de llegada. Y lo mismo pasa en f2. A ver, veamos por acá. f sub 2. ¿Cuáles son los pares ordenados de f sub 2? A ver, verifiquemos. ¿Es esta o no? Dice 1.4, 2.6 y 3.6. A ver, 1.4, 2.6, 3.6. Muy bien, cumple. Las segundas componentes son iguales. Pero dice, esta relación sí cumple con la definición de función. Y eso es lo que hemos definido, ¿no? Que para cada elemento de partida en el diagrama sagital le corresponde un único elemento de llegada. Aunque el elemento de llegada le pueden llegar 2 rectas, 3 rectas, 4 rectas. Se puede enlazar con n cantidades. Lo que a mí me interesa es que para cada elemento de partida le va a corresponder un único elemento. Eso, por favor, chicos, de llegada. Ya, por lo tanto, decimos que también es función. Muy bien. Lo mismo dijimos para f sub 3. Recuerda que f sub 3 hemos analizado, también era función, ¿correcto? Muy bien, f sub 3 también era función. A ver, veamos f sub 4. Chicos, en f sub 4, era de acá la función f sub 4. ¿Qué hemos dicho, jóvenes? Y a cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. A cada elemento de partida le corresponde... Pero, profe, ¿qué pasa con el 2? Es un elemento de partida, pero no está enlazado. Por lo tanto, los pares ordenados 1.5 y 3.7, ahí está, 1.5, a ver que se vea bien, 1.5, ahí está, ese es el par ordenado, y los elementos 3.3, en este caso, 0.7, allá, estas dos pares ordenados sí representan una función. El elemento 2 no está enlazado, por lo tanto, no puedo representarlo como un par ordenado. Decimos que la función 4, en este caso los elementos, sí, en este caso, sí es una función. ¿Correcto, chicos? No te olvides que sí es una función. Aunque, dice, aun cuando el elemento 2 pertenece a, no tiene correspondencia. Recuerda, eso te dije, aunque no esté enlazado, sí va a ser una función. Muy bien. Veamos el f sub 5, que ya lo hemos verificado anteriormente. Aquí está. Esto de acá es el elemento 5. Oye, dijimos que el elemento 2 está llegando a 2 lugares. ¿Correcto? Está llegando a 2. Entonces, ¿qué debo de hacer, chicos? Está llegando en este caso a 4 y está llegando a 7. Para que se vea bien el sentido de la flecha. De 2 llega a 4 y de 2 llega a 7. Por lo tanto, jóvenes, como llega a 2 elementos de partida, dice tiene que llegar a un elemento de llegada. O sea, en este caso al conjunto B. Por lo tanto, no es función. Y eso es lo que se representa. No es función, ya que existen dos pares ordenados con el mismo valor de partida. Muy bien. Ok, viendo ya el diagrama sagital, viendo ya en este caso los pares ordenados que satisfacen que sea una función, veamos ahora lo que es dominio y rango. Observen por acá, jóvenes. Veamos lo que es dominio y rango de una función. Profe, dominio está representado en este caso por la letra dom de f, que significa dominio de la función f. Denominado también, oye, ¿cómo se le denomina esto? Preimagen, ojo, se le llama la preimagen, que es el conjunto de ¿quién? De los primeros elementos de la correspondencia que pertenecen al conjunto de partida. O sea, para que se vea bien. A esto de acá, al conjunto de partida, en este caso al conjunto A, vamos a representarlo así, al conjunto A, también se le conoce como, en este caso, preimagen, conjunto de partida, como preimagen. Y los elementos, o sea, los pares ordenados, los elementos que pertenecen al conjunto de partida, oye, ¿qué va a representar? En este caso, el dominio.
Veamos acá, por ejemplo, en la función f sub 4, oye, en la función f sub 4, a ver por acá, en esta función f sub 4, ¿qué puedo decir? Oye, tenemos dos pares ordenados que satisfacen que es una función. Las preimágenes de esta función serán 1 y el elemento 3. Profe, ¿y el elemento 2? No, en este caso porque no está enlazado. Para ello se dice que pertenece, o sea, está incluido dentro de, en este caso, el conjunto de partida. Por eso es lo que me dice, ¿no? Denominado también preimagen. A eso se le llama el dominio. Es el conjunto de los primeros elementos de la correspondencia que pertenecen al conjunto de partida, en este caso el conjunto. Profe, ¿y a qué le llamamos rango? A rango se le llama a la segunda, pues. En este caso a B. A ver, recordemos, conjunto de partida A, conjunto de llegada B, preimagen A, imagen B, dominio pertenece a rango, pertenece a B. Todo está en esa relación, dominio, rango, partida, llegada, preimagen, imagen. Muy bien, entonces eso se le llama también llamado imagen, no te olvides, ¿ya? Mira, tiene varios significados. Recuerda que puede ser recorrido o contradominio, también en algunos textos se puede conseguir así, que es el conjunto de los elementos que corresponden o pertenecen al conjunto de llegada, en este caso el conjunto B, ya lo hemos visto, ¿ya? Y se denota, ¿cómo se denota, chicos, el rango? Observa, ran de f, rango de la función f, ¿correcto, jóvenes? Se debe tener en cuenta que el dominio, ojo, por acá lo que te dije, el dominio debe estar incluido en el conjunto de partida. Oye, y lo mismo, el rango también tiene que estar incluido en el conjunto de llegada. ¿Por qué, profe? No necesariamente todos los elementos del dominio van a estar representados, en este caso, todos los elementos del conjunto de partida van a representar mi dominio. Y todos mis elementos del conjunto de llegada van a representar mi rango, sino que están incluidos, puede ser uno o todos, ¿correcto? Unos cuantos o todos. A ver, veamos el ejemplo. Dada la siguiente relación representada por el diagrama sagital, hallar, oye, mira lo que me está pidiendo, hallar dominio y el rango. A ver, este es mi diagrama sagital, por lo tanto, jovencito, señorita, esté muy atento y verifiquemos primero si es una función. Jóvenes, ¿es una función? Sí, ¿no? Porque tenemos que para el elemento 0 le corresponde un único elemento de llegada, 3. Para el elemento 1 le corresponde solamente 6. Para 3 le corresponde solamente 8. Y para 4 le corresponde únicamente 6. Correcto, si es una función. Veamos, ¿cuáles son los pares ordenados? Son aquellos que están enlazados en el diagrama sagital. Veamos, el elemento de partida 2 no está enlazado, por lo tanto no puedo representarlo como un par ordenado. Pero los que sí están enlazados sí lo puedo representar. Por ejemplo, 0 ¿con quién? 0 lo represento con 3. Y eso debo representarlo yo inmediatamente como un par ordenado que pertenece a la función de. Lo mismo es 1 con 6, 3 con 8 y 4 con 6. Lo mismo, ¿correcto? Entonces todo esto serán los elementos en este caso, o los pares ordenados de f, ya que f es una función. Entonces veamos el dominio. El dominio, recuerda, son las primeras componentes que pertenecen al conjunto de partida. En este caso los pares ordenados será 0, 1, 3 y 4. Ahí está, 0, 1, 3 y 4. Muy bien, ¿y cuál es el rango? La segunda componente, 3, 6, 8, 6. Pero repito, observo que se está repitiendo ¿qué elemento? Se está repitiendo el elemento 6. No lo voy a escribir dos veces, solamente se representa por una sola vez. 3, el elemento 6 y el elemento 8. Entonces será 3, 6 y 8. No te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Oye, y recuerda lo que hemos dicho anteriormente, que el dominio está incluido en el conjunto de partida y el rango está incluido en el conjunto de llegada. Muy bien. A ver, veamos otro ejemplito por acá. Dice, encontrar el dominio y rango de la siguiente función. Oye, si me habla que es una función, tengo que recordarme que para cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. Significa que si tengo una misma componente en X, la segunda componente tiene que ser igual, ¿correcto? Para que se haga un conjunto unitario. Recuerden, cuando yo tengo un par ordenado conformados por los elementos A, y así sucesivamente, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos elementos tiene? A ver, lo voy a representar acá.
Oye, imagínate que tenemos una función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una expresión f, denotado por los pares ordenados. Ojo, oye, los elementos es a, punto y coma, a, punto y coma, no te olvides, otra vez a, otra vez punto y coma, otra vez a. Pregunta. Quiero preguntarte, ¿cuántos elementos tiene esta representación, en este caso f? Ah, profe, yo estoy observando que tiene un único elemento que se está repitiendo. A eso se le llama unitario, función unitario, que cuando se repiten dos pares ordenados simplemente se le representa por uno solo. En este caso tiene un único elemento y el elemento es a. ¿Correcto, chicos? Eso hay que tener en cuenta, que también es aplicable en funciones. Si yo tengo dos pares ordenados cuyas primeras componentes son iguales, la segunda tiene que ser necesariamente igual. A ver, veamos. Analicemos esta función. Mira por acá, atento por favor. Oye, voy a verificar el elemento 2. ¿Dónde veo otro elemento 2? Ah, por acá. Te pregunto, si ese es el par ordenado 2, tiene el mismo elemento de partida, oye, mi conjunto de llegada, ¿cómo tiene que ser? Ah, profe, tiene que ser iguales, no te olvides. ¿Por qué? Para que se agrupe en un solo par ordenado. Así como lo hemos representado. A se representa solamente como un único elemento. Esto se va a representarse como un solo par ordenado. Entonces, ¿qué decimos? 5 debe ser igual a 2a menos b. Oye, y acá está b. 2a menos b, ¿qué cosa representa? 5. Lo mismo, verifiquemos ahora el elemento menos 1. A ver, veamos por acá. Oye, acá tengo menos 1. ¿Y dónde más tengo menos 1? Oye, por acá tengo menos 1. Significa que la segunda componente, ¿cómo tiene que ser en este caso? Iguales. Mi segunda componente tiene que ser iguales. Por lo tanto, b menos a debe ser igual a el valor de 3. ¿Correcto? Ahí está, chicos. ¿Qué les parece? ¿Y dónde está eso, profe? De repente no estoy captando bien. Recuerda que al inicio lo dijimos, chicos. Aquí está, ¿ve? Recuerda, para que sea una función que dijimos, si la primera componente o dos pares ordenados tienen la misma primera componente y vamos a decir que estos pares ordenados pertenecen a una función, ojo, entonces decimos que la segunda componente y tiene que ser igual a z. Eso es lo que estamos aplicando por acá. Ojo, ¿estamos de acuerdo, chicos? Entonces eso es lo que hemos aplicado. Bueno, un sistema de ecuaciones básico, simple. Suma se elimina, a vale 2, b vale menos 1 de acuerdo a nuestro sistema de ecuaciones. Por lo tanto, podemos decir encontrar el dominio y rango. Significa que tengo que reemplazar el valor de a y el valor de b en cada uno de los, en este caso, pares ordenados que tenemos de la función f. Entonces, si yo reemplazo, voy a tener lo siguiente. Oye, has reemplazado todito esto. Te pregunto, ¿cuál es el dominio? Oye, mira por acá. Teníamos un par ordenado por acá, otro par ordenado por acá, otro par ordenado por acá, otro por acá y otro más por acá. ¿Cuántos pares ordenados teníamos? 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerda que solamente se va a representar por un par ordenado si es que se repiten las primeras componentes. Oye, y hemos representado, ¿ve? 2.5 menos 1.3 y 1.2. ¿Cuáles son el dominio? Sencillo, ¿no? 2 menos 1 y 1. 2 menos 1 y 1. Lo mismo, de la misma función sacamos el rango. El rango, ¿cuáles son el rango, chicos? 5, la segunda componente, menos 3 y 2. 5 menos 3 y menos 2. Muy bien, sencillo, ¿no? Encontrar dominio y rango es sencillo con pares ordenados. Veamos acá una aplicación. ¿Qué se le llama aplicación? Oye, se llama aplicación a la función, en este caso, la función f. Se denominará aplicación de a en b si y solamente si todos los elementos de x que pertenecen a, sin excepción, tienen asignado un elemento y en b y solamente uno en tal caso. Ahí, muy bien. Y solamente hasta ahí. A ver, repetimos. Dice, la función f se denomina aplicación de a en b si y solamente si todo elemento de x que pertenece a, sin excepción, tiene asignado un elemento y que pertenece a b y solamente uno. En tal caso se representa así. O sea, se llama aplicación cuando todos los elementos del conjunto de partida necesariamente están enlazados con un único elemento en el conjunto de llegada. Y en este caso es un solo elemento que tiene que llegar, por eso se le llama función. Por eso se dice la función f se denomina aplicación
¿Cuándo va a ser aplicación? Cuando todos los elementos de partida están enlazados con el conjunto de llegada. Por eso se dice que el dominio de toda función, toda aplicación, que el dominio de toda aplicación siempre coincide con el conjunto de partida. ¿Por qué? Porque en este caso todos los elementos del conjunto de partida van a ser en este caso enlazados al conjunto de llegada. Es decir, oye, el dominio de la función A, en este caso el dominio de la función f, va a ser igual al conjunto de partida, en este caso al conjunto A. Y el rango de f sí está incluido en B. Recuerda que en este caso el rango va a ser muy diferente, ya que puede tener un mismo elemento de partida, pero pueden llegar a un mismo elemento de llegada, varios de los elementos de partida. Muy bien. Eso es para que veamos que es una aplicación, ¿ya? Pero veamos lo importante para nuestro tema, que también qué cosa es una función real de variable real. ¿A qué llamamos función real de variable real, chicos? A ver, vamos a llamar función real de variable real si todos los pares ordenados, en este caso x, oye, ¿y quién más? Y, todos los pares ordenados que pertenecen a una función f, ¿a qué cosa? Oye, tienen que estar incluidos en R por R. Que otros lo llaman R cuadrado. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa? Que X pertenece al dominio de F, eso ya lo sabes, y Y pertenece, en este caso, se le representa que el rango es la segunda componente, y el rango es una función del dominio, o sea, Y está en función de X. No te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Ahora recuerda que X tiene que ser real, Y también tiene que ser real. Significa que tanto el conjunto de partida tiene que ser números reales, y el conjunto de llegada tiene que ser números reales. ¿Y cómo se representa esto? R por R. Recuerda que X es dominio. Oye, y X, los dominios siempre se les representa por una recta, en este caso horizontal. Aquí están las X. Profe, y el rango, recuerda que se representa con una línea vertical, pues. Y ello, ¿cómo se le llama? Y, X, Y, el plano cartesiano, o sea, reales y reales. R por R, el plano cartesiano de los elementos, en este caso, reales. Eso representa una función real de variable real. Así que no te asustes cuando tú veas esta expresión. Profe, ¿qué cosa es R cuadrado? R cuadrado significa el plano cartesiano X por Y. ¿Correcto? Entonces, a ver, para ya quedar claro, decimos, si los conjuntos de partida A y de llegada B de una función f son conjuntos de números reales, se dirá que f es una función real de variable real. Debido a ello, f tendrá representación gráfica, como lo que te dije, ¿no, chicos? Oye, se dice que va a ser una función real si tanto el dominio y el rango, en este caso, tienen que ser números reales o simplemente un conjunto de números reales, ¿ya? El cual está representado por un puntos en el plano cartesiano como R cuadrado, generando al establecer la relación de correspondencia unívoca existente entre la variable independiente X y su imagen de variable dependiente. Ahora, muy bien, a ello también quiero recalcar esto, ya que el texto me lo menciona. Cuando yo me refiero que Y es una función de X, chicos, recuerda que X es dominio, Y es rango. Existe dependencia. Variable, en este caso, dependiente es Y, variable independiente es X. Significa que para que exista la variable Y, el rango, tiene que existir primero el dominio. Por ello es importante que establecer que la variable, otra vez repito, la variable dependiente es Y y la variable independiente es X. ¿Correcto? Tiene que haber una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Muy bien, muy bien. Habiendo entendido bien esta parte, ¿a qué llamamos una función real de variable real? Entonces podemos decir, la igualdad mostrada, oye, esta, la que te acabo de explicar, nos representa o nos expresa la relación de correspondencia de la función f. Significa que el dominio de f está incluido en los reales. Recuerda, ya que te dije que cada elemento del dominio tiene que ser un número real, por lo tanto, eso es representado por el dominio, eso tiene que estar incluido en el conjunto de los números reales. Y lo mismo pasa con el rango de la función f tiene que estar incluido en el conjunto de los números reales. Muy bien, y para terminar nuestros conceptos para esta primera parte de funciones, porque todavía no hacemos gráfica, lo vamos a ver en el siguiente tema, jóvenes, una importante propiedad.
propiedad geométrica. O sea, cuando tú ves una gráfica de una función, recuerda que esta función real de variable real dice se representa por una gráfica en un plano cartesiano XY generado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué puedo decir? Mira por acá. Entonces, si él lo representa una gráfica, oye, X es el dominio, no te olvides, Y es el rango, acá está el rango, ojo, no te olvides. Significa que estos elementos, chicos, oye, a cada elemento de X le va a corresponder un elemento en Y. A cada elemento de X le corresponde un elemento en Y. A cada elemento de X le corresponde un elemento en Y. Por eso se genera esta curva. Esta es una función. Entonces, ¿qué decimos? Si yo al trazar una línea vertical por la representación gráfica de la función, que son pares ordenados que han sido unidos uno consecutivamente con el otro, oye, si yo trazo una línea vertical y le corta en un solo punto, observa, oye, acá le está cortando en un solo punto, acá también le está cortando en un solo punto, digamos con el eje vertical. Entonces, ¿qué podemos decir? Profe, es una función. Pero, ¿qué pasa en la figura número 2? Observa esta figura número 2, atentos. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo observo que cuando yo trazo una línea vertical, a ver, veamos acá en esta línea vertical. Oye, en esta línea vertical, ¿qué hacemos, chicos? Oye, en esta línea vertical me estoy dando cuenta que está cortándole en dos puntos. ¿Dónde, profe, le corta? Oye, le corta en este punto de acá y le corta en este segundo punto. Por lo tanto, como hay dos puntos de corte al trazar una línea vertical, la figura 2, representada en este caso por G, que estamos hablando, no es una función. Para que sea función, al trazar una línea vertical, tiene que cortarle en un solo punto. Y eso se representa con la definición, ¿no? Que a cada elemento del dominio, en este caso X, le corresponde un único elemento de llegada. Tiene que ser o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Entonces, ya como está reflejándose en dos imágenes, por lo tanto no va a ser función. Muy bien, eso es respecto a todo nuestra definición. ¿Correcto, chicos? Muy bien, ahora veamos algunos ejercicios para que puedas practicar en casa, ¿ya? Y me desarrolles la práctica completa. Dice, a ver por acá, si f representa una función dada por, a ver por acá, mira por acá, de acá, todo esto es una función. Veamos lo siguiente. Oye, me están dando pares ordenados. Y qué sencillo cuando es pares ordenados, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Debo buscar un mismo elemento de partida. En este caso, ahora vamos a ver. Mira por acá. ¿Qué te parece si lo representamos primero por 3? A ver, busca otro elemento de partida de 3. Acá está 3. Como ellos tienen el mismo elemento de partida, hacemos cumplir que el segundo elemento, en este caso el otro par ordenado, tiene que ser igual, en este caso el conjunto de llegada. Y entonces, ¿qué decimos? 7 veces A más 2B es igual a 5B menos 2. Y aquí está representada esta parte, ¿ya? Lo mismo hago con el siguiente elemento. Busco el elemento 2. Hacemos cumplir. ¿Dónde está el elemento 2? Por acá está. Ahí está el elemento. Entonces, ¿qué decimos? La segunda componente, o sea, 5, debe ser igual a ¿quién? A A más 2. No te olvides, tiene que ser igual a A más 2. Qué sencillo, ¿no? Entonces A vale 3, ahí está la representación. A más 2 es igual a 5, A vale 3, reemplazas en la ecuación número 1, B vale 9. Reemplazas en los pares ordenados, ojo, reemplazas en cada uno de ellos y vas a tener solamente dos pares ordenados. Recuerda. ¿Por qué? A ver, veamos, es que el 3 se repite, ¿correcto? El 2 se repite, ¿ya? Entonces reemplacemos. A ver, vamos a tener la siguiente, sustituyendo los valores. A ver, vamos a luego de sustituyendo los valores en cada conjunto por separado, nos permitirá reconocer el conjunto que resulta una función. Muy bien. Ya, me pide, ¿no? A ver, dice, si f representa una función, diga cuáles de los siguientes conjuntos, en este caso, son funciones. Ya, lo que me dice es, si ya sabemos que f es una función y hemos encontrado A y B, hemos reemplazado, puedo reemplazar en R1, R2 y R3. Simplemente reemplazamos en cada uno de ellos y observamos. Al reemplazar esos datos, ya que está en función de A y B, vamos a ver si es función. Y para que sea función, digamos, R1 está representado al reemplazar por todos los valores, en este caso por A3 y B9, tengo que verificar que cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. 3 va a 9, muy bien. 6 va a 5, correcto. 5 va a 6, correcto. 12 va a 5, correcto. No se repite las X. Por lo tanto, si es una función. A ver, veamos R2.
ya está reemplazado. Observa, 3, acá tenemos 3 y acá tenemos 3. Ah, mira por acá. Pero estamos viendo que él llega a 9 y acá llega a 8. Oye, te pregunto, ¿será correcto eso, joven? ¿Será correcto eso, chicos? No, ¿cierto? No puede llegar a dos elementos, en este caso de llegada. Si tengo un único elemento de partida, que es 3, tiene que llegar a un único elemento de llegada. No puede llegar a dos veces, a dos elementos diferentes. Por lo tanto, no es función. Así de sencillo. Y lo mismo en R3, verificamos. Oye, tenemos que 9, y acá también tenemos 9, ¿correcto? Está llegando a 7 y está llegando a un valor que no se nota, pero probablemente debe ser 3, no es 7. Oye, ¿puede llegar a un mismo elemento de partida a dos elementos de llegada? No, ¿cierto? No puede llegar a 7 y a 3, por lo tanto, no es función. Así de sencillo viene inclusive en los exámenes de admisión. ¿De jóvenes? Muy bien, veamos. A ver, veamos la siguiente figura. Oye, me dice, dada la siguiente figura mostrada, calcular el valor de t. ¿Cómo voy a calcular esto, jóvenes? Me dice que el valor de t está en función. Oye, recuerda que esto, ¿no? Oye, y es igual a f de quién? De x. No te olvides esto. ¿Qué representa? Que es el rango es igual a la función, en este caso, en variable x. Y, el rango está en función de x, en función del dominio. X es dominio, y es la variable dependiente, x la variable independiente. Muy bien. Entonces, cuando a mí me piden f de 5, me está pidiendo f evaluado en el dominio de 5. Yo observo 5 por acá, miramos por acá. Tenemos 5. ¿Dónde le corresponde a la curva? Acá. Y si le corresponde acá a la curva, ¿cuánto vale ese valor? Profe, ¿acá cuánto le vale? 3. Ahí estamos. Estamos llegando, ven, no te olvides. De 5, estamos llegando a ¿cuánto, chicos? Estamos llegando a 3. Ahí está, mira por acá. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? 3, 5. Le corresponde, porque está perteneciendo a la curva, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto vale f de 5? Simplemente en la gráfica representado por 3. ¿Y 3 qué representa, chicos? No te olvides, 3 representa el rango. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Igualito para f de 1. F de 1 vale 1. F de 2, busco en 2, vale 2. F de 3, busco en 3 y vale 6. Busco en 3, ojo, busco en 3. ¿Y cuánto vale eso? Profe, vale 6, ¿correcto? Eso vale 6. Muy bien, ahí está. Entonces simplemente reemplazas. Ya tienes los valores, decimos f de 1 vale 1, f de 2, en este caso vale 2, f de 3 vale 6 y f de 5 valía 3. Reemplazas y esa es tu respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función real de variable real, o sea, esta es una función de r cuadrado, dice, definida por f de x, la función f de x, recuerda que f de x representa el y, y el y, ¿qué cosa representa? El rango, o sea, para encontrar el rango está en función de la variable x, dice, encontrar su dominio. A mí lo que me importa no es el valor de y, a mí lo que me interesa es el valor de ¿qué? Del dominio, y esto está representado por toda esta expresión, no te olvides, por esta. A ver, ¿cómo vamos a encontrar el dominio? Jóvenes, te pregunto, si está definida, me dice, dada la función real de variable real, te pregunto, para que sea una variable real, ¿cuál es la restricción que yo observo en esta función f de x? Oye, la raíz cuadrada de un número negativo, ¿será variable real? No, ¿cierto? Si es un número negativo, profe, no. En todo caso, ¿qué debo de hacer? Debo de acotar, decir que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, o sea, 16 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí está. Porque ese es mi análisis que yo hago. Verifico que para que sea variable real, para que la raíz exista, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Listo, y con eso parto. Decimos acá, oye, cambiamos de signo, ¿no? Para que la variable sea positivo. Cambias de signo, pero la inecuación cambia. Eso ya lo hemos visto. De mayor o igual a menor o igual. ¿Qué haces? Diferencia de cuadrados. X más 4, x menos 4. Oye, ¿y cómo se representa esto? Recuerda que como es menor o igual, cada punto se iguala a 0. Pero en este caso, como es menor o igual, cada punto es un punto cerrado.
en menos 4, ojo, ¿y en qué valor? En 4, profesor. ¿Y qué hacemos? El ping pong, ¿no? Va, a ver, vamos a ver por acá con este de acá. Va, viene y otra vez va, ahí está. Y en este caso de derecha a izquierda, más, menos, más, ahí está. Recuerda, ¿quién me define qué valores debo considerar? Es esta de acá, jóvenes, porque me está pidiendo los valores menores iguales a 0. Oye, los valores menores iguales a 0 son los valores, ¿qué cosa? Negativos. Por lo tanto, perdón chicos, a ver, ahí está. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser mis valores? Van a ser estas, pues, toditas estas de acá. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué valores representan los valores de x que van a hacer que sea función? Aquí está, ¿ve? Observa. El dominio va a ser igual en este caso de menos 4 a 4. Cerrado en ambos. Eso va a ser mi respuesta. Qué sencillo, ¿no, jóvenes? Saber, porque estoy definiendo para el valor de x y x representa mi dominio. Muy bien, veamos por acá un tercer ejemplo. Dice cierta función f viene representada por la siguiente gráfica. Ahí está la figura. ¿Qué valores de la variable independiente x, o sea, de la variable del dominio, hacen que la función se anule? Mira, ¿qué valores del dominio van a hacer que la función se anule? A ver, ¿cómo puedo yo observar la gráfica? Observo, trazando una línea vertical, ¿no? Trazando una línea vertical. Pero yo observo que todos los valores están cumpliendo al trazar una línea vertical. A ver, veamos bien esta parte, esta gráfica. Me dice cierta función f viene representada por la siguiente gráfica. ¿Qué valores de la variable independiente x hacen que la función se anule? A ver, para que se anule me dice, ¿no? A ver, veamos. Veamos acá. No me da la regla de correspondencia. A ver, veamos. Dice la regla de correspondencia. A ver, veamos por acá para entenderlo bien. La regla de correspondencia de la función viene a estar dada por esta. Muy bien. Siempre va a ser y en función de x. Por condición del problema se pide los valores de x que verifican que la función f de x sea igual a 0. Esto era lo que no lo estaba entendiendo bien, chicos. Ya me dicen qué valor, ya se anule, ¿no? Claro, no dice que no cumpla la condición, sino sea equivalente a 0. Quizás el texto no se expresa con tanta claridad. Entonces veamos. Dice, ¿qué valores de x hacen que la función sea 0? Sencillo, pues no, jóvenes. Si sabemos que x está por este lado, mira por acá. Si x está por este lado, si x representa el dominio, ¿y cuál es el rango? Y. Entonces, ¿para qué elemento de x va a ser que siempre el rango sea 0? En este caso, aquí en la intersección. Entonces, para menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Ahí está, ¿ves la respuesta? Menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Mi respuesta. Sencillo, ¿no? Es cuestión de haber entendido bien lo que me estaba pidiendo. Muy bien. Veamos por acá un cuarto ejemplo que me dice, con respecto al problema anterior, ¿para qué valores de x la función es negativa? ¿Para qué valores de la función x? En este caso, ¿para qué valores de x la función es negativa? Hablamos de que es negativa, en este caso, sí, los valores del rango van a ser valores negativos. A ver, veamos. Oye, ¿en qué rango se da? En menos 2 a menos 1, los valores, ¿cómo van a ser? Siempre la imagen que está en y va a ser valores negativos. Pero desde el menos infinito hasta el 2, la función es positiva, porque está sobre encima del eje x, ¿correcto? Está por encima del eje x. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Otro rango sería de 2 a 3. En todo caso, serán los valores que están debajo de x, menos 2 a 1 cerrados y de 2 a 3 cerrados. Pero dice que sea negativo, ¿no? Lógico que si yo tomo el 0 no es un valor negativo. Por lo tanto, tiene que ser abierto en 2, abierto en menos 1, abierto en 2, abierto en 3. Ahí está la condición. ¿Ya? Y eso va a ser tu respuesta. Ahí está, que la función f de x sea negativa. No te olvides. Esa es la forma de representarlo. Y va a ser, a ver, ¿qué alternativa va a ser? Menos 2, menos 1, 2 y 3. Unión. En este caso va a ser la alternativa C. Ahí está, ¿ves? Ahí está lo que hemos analizado. Jóvenes,
Muy bien, a ver, veamos por acá otro ejemplito. Dice, sea la aplicación, muy bien, la aplicación, ojo que es muy diferente a función, dice, sea la aplicación f de 0 a 6, que corresponden en este caso al conjunto de los números reales, definida por f de x un cuarto de x menos 2 todo al cuadrado menos 2, encontrar su rango. ¿Qué hago en este caso? Dice, los valores del dominio van a ser todos los valores reales que están entre 0 y 6. Entonces, ¿qué hago? El dominio está entre los pertenecientes al intervalo de 0 a 6. Entonces, la variable x está entre 0 cerrado y 6 cerrado. ¿Qué hago? Ahora voy a reconstruir porque a mí me está pidiendo encontrar el rango. Y recuerda que cuando a mí me pide el rango es encontrar el valor de y. Y y está en función ¿a quién? De x. Pero x está en un cuarto de x menos 2 al cuadrado. Y yo tengo el valor de x. Por lo tanto, a partir de esta desigualdad, voy a formar el rango que es y. ¿Qué hacemos? Primero le quitamos 2. Ahí está x menos 2. La primero que hago. Y si le quito 2, le quito a cada elemento. 0 menos 2, menos 2. 6 menos 2, 4. ¿Qué más? Lo elevamos al cuadrado. Ahora, recuerda. Cuando un número, jóvenes, a ver, recordando un poquito nuestro concepto de inecuaciones y desigualdades, que decimos, cuando un número se encuentra entre un número negativo y un número positivo, y vas a elevar al cuadrado, muy bien, todo número cuadrado siempre es mayor o igual que 0, no te olvides. Y que el valor que estás elevando al cuadrado tienes que comparar. ¿Quién es mayor? Menos 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16. ¿Quién es mayor? 4, 16, es 16. ¿Con qué signo está? Con menor igual. En todo caso, con ese menor igual tienes que traerlo a este lado. Muy bien. Otra vez, ahora seguimos por acá. Lo multiplicamos por un cuarto y le quitamos 2. Le multiplicamos por un cuarto y le quitas 2. Y esto va a representar ahora f de x. Pero si es f de x, oye, recuerda que este f de x está dado por la función, o en este caso por la variable y, que viene a ser el rango. ¿Cuánto vale el rango? Sencillo. De menos 2 cerrado a 2 cerrado. Mi respuesta. Sencillo, ¿no, chicos? Eso está en tu práctica, por favor, sencillo para trabajar. Dice, encontrar el dominio de la función definida por, oye, me está pidiendo por el dominio, no el rango. Si yo quiero hallar el rango, tendría que reconstruir, porque y es el rango, y es la función de correspondencia, es f de x. Pero a mí me está pidiendo el dominio. El dominio únicamente se encuentra en los valores de x. Entonces, me pregunto, ¿qué valores de x hacen que esta función f de x no exista? Siempre voy a partir primero de los reales. Profe, esta expresión yo puedo decir que para cualquier valor real va a existir y. ¿Pero será cierto? No, hay una restricción, ¿no, jóvenes? Es que el denominador, ¿qué cosa? No tiene que ser 0. Porque si fuera 1 entre 0, no es un número real, es indeterminado. Por lo tanto, tengo que partir que el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Hay alguna otra restricción? No, porque la variable real puede ser cualquier valor diferente, en este caso de lo indeterminado, ¿no? En este caso de la restricción. Por lo tanto, decimos que el denominador, ahí está, tiene que ser diferente de 0. Oye, si es diferente de 0 y tengo una x al cubo menos x diferente de 0, ¿qué hacemos? Factorizamos. Ahí está, has factorizado. Y si factorizas, tienes esta expresión. Pero este x al cuadrado todavía puedes seguir factorizando. Muy bien, por acá. Entonces tenemos que es todita esta expresión. X por x más 1 por x menos 1 es diferente de 0. Entonces, ¿qué decimos? Cada elemento tiene que ser diferente de 0. X menos 1, x más 1 y x menos 1 tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, x es diferente de 0, de menos 1 y de 1. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Te dije, la única restricción está en el denominador. Por lo tanto, el dominio para la función f de x será todos los reales menos estos valores. Ahí está, el dominio será todos los reales menos esos valores. ¿Sencillo, ¿no, jóvenes? Muy bien, a ver, veamos creo es mi último ejercicio para practicar. Dice, proporcionar el dominio, otra vez por acá. Proporcionar el dominio de la siguiente función. Oye, la función f de x está dada por esta expresión, pero si yo encuentro f de x es el rango. A mí me está pidiendo solamente el dominio. El dominio está dado por este de acá. Recuerda que x es variable independiente y f de x es la variable dependiente. Muy bien. Entonces voy a analizar acá. Primero,
Si veo el denominador, el denominador no puede ser 0, por lo tanto tiene que ser diferente de 0. Entonces decimos primero 2x menos 6 diferente de 0. Todas las restricciones, cuando a mí me pide dominio, busco las restricciones y siempre voy a partir de los reales. Muy bien, todos los reales menos el denominador diferente de 0. ¿Qué más? Oye, todo lo que está dentro de esta raíz, jóvenes, puede ser la raíz negativa, o mejor dicho, el número, ¿se puede extraer la raíz cuadrada de un número negativo? No, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo mismo pasa con la segunda raíz. Todo lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí está, x menos 1 mayor o igual a 0 y 4 menos x mayor o igual a 0. Ojo, pero ¿con qué lo voy a unir, profe? Y, no o. ¿Por qué y, profesor? Es que tiene que cumplir tanto para el numerador, tanto para el denominador, tanto para la primera raíz y para la segunda raíz. No puede cumplir solo en una y obviar la segunda o el denominador. Tiene que cumplir ambos. ¿Y qué significa? Intersección. En todo caso tenemos que x en este caso, en el primer caso sería x mayor o igual a 1. En el segundo caso despejando x menor, en este caso igual que 4 y x diferente de 3. ¿Qué hacemos? Lo enlazo pues. X mayor que 1, aquí está. Y menor que 4 está acá. Y verifico, 3 está en este en el rango de 1 a 4. Sí, ¿no? Entonces decimos, el dominio va a ser de 1 a 3 abierto. Recuerda que entre el 3, o sea, ¿cómo te explico? Entre el 3 y el 4 no puedo hacer de 1 a 3 y le quito. También es una manera de hacer de 1 a 4 cerrado en ambos, quitado el elemento 3. O simplemente lo puedo representar de esta manera. Me voy de 1 a 3 abierto y luego 1 de 3 abierto a 4 cerrado. Es otra manera de representar. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, este es nuestro último ejercicio, por favor, a practicar en casa. Dice, sea la función definida por f de x. ¿Ya? Bueno, es una función. Seno de la raíz cuadrada de toda esta expresión. Muy bien. Donde a y b son constantes. Significa que son constantes, un valor cualquiera. Tal que a es menor que b. ¿Cuál es el dominio de f? Me está preguntando cuál es el dominio de f. Oye, para ver el dominio, ¿a quién debo analizar? Solamente, en este caso, al seno de la raíz cuadrada. ¿Correcto, chicos? Y yo verifico. A ver, recordemos, chicos. Primera restricción. Si yo veo raíz cuadrada, todo lo que está dentro, ¿qué cosa tiene que ser? Mayor o igual a 0. Y eso es lo que estamos haciendo por acá. Mira, observa por acá. X cuadrado menos a cuadrado por valor absoluto de x cuadrado menos b cuadrado es mayor o igual a 0. Muy bien. ¿Qué más? Oye, recordemos lo siguiente. Que siempre el valor absoluto, ¿qué cosa es? Mayor o igual a 0. Oye, eso tú ya lo sabes. El valor absoluto que hace convierte el valor positivo o negativo en un número positivo. Entonces decimos, si él es el valor absoluto mayor o igual a 0, oye, x, ¿qué valores va a tomar? Simplemente más menos b. ¿Correcto? Eso tú ya lo puedes trabajar. Ahora partamos de la otra expresión. Oye, esta parte de acá, x cuadrado menos a cuadrado. X cuadrado menos a cuadrado. Oye, si él es positivo, el otro número, ¿qué cosa tiene que ser? Necesariamente positivo, porque si es negativo, negativo por positivo se vuelve negativo, y nunca un negativo va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, la segunda componente también es mayor o igual a 0. ¿Y qué hacemos? Esto es sencillo, ¿no? En el valor absoluto son los valores que hacen que sea mayor o igual a 0, y es el rango más menos b. En otros casos no va a cumplir. Pero en este caso, profe, en la desigualdad de x al cuadrado menos a cuadrado, eso sí, ¿no? Te da un conjunto. Graficamos siempre nuestra recta más, menos, más. Los puntos de corte son en a y en menos a. Como me pide los mayores a 0, entonces será menos infinito hasta a cerrado, porque es mayor o igual, y de a al más infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Como él ya es positivo, entonces decimos, ¿no? Muy bien. Para encontrar el dominio de f, me dice, ojo, la condición a es menor que b. Interesante el dato. Si sabemos que a es menor que b, entonces recuerda que acá tengo que aplicar esta condición. ¿Ya? A es menor que b, o simplemente menos a es mayor que menos b. Entonces, ¿qué decimos? Mira, me está diciendo que esta es la condición y que también x puede ser este valor. Entonces, al definir ya nuestro dominio, ¿qué voy a hacer? Observa por acá. A ver, analiza. Muy bien, chicos.
decimos que en este caso no puede, menos a o a es menor que b, decimos que el dominio de la función x va a pertenecer solamente al menos infinito al menos a, unión de a al más infinito. Esa va a ser mi condición. ¿Correcto, jóvenes? Porque me está diciendo que va a valer a menor que b. Y si a es menor que b, no puede salir este de acá. Esta parte se ignora. ¿Correcto? Porque si fuera a igual a b, entonces va a salir 0. ¿Me dejo entender, chicos? Por lo tanto, mi dominio va a estar representado, se va a reducir solamente a esta parte. Oye, y qué sencillo, ¿no? Encontrar el dominio, simplemente trabajo con la restricción. Basta que la raíz cuadrada sea un número positivo, entonces va a poder existir el seno de ese valor. Por eso es que no me interesa saber si el seno qué valor es todo. ¿Correcto, chicos? Muy bien, está dado de esta manera nuestro tema de esta semana. Jóvenes, a practicar, nos vemos la siguiente.